Tal, amigas y amigos? Es un gusto saludarles en este nuevo proyecto que presenta ventanaver.mx. Gracias por favorecernos, como siempre, con su sintonía y seguirnos a través de nuestra plataforma, a través de Facebook Live. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, usted ya me conoce, esto es La Entrevista con Vaqueiro. La Entrevista. Ventana informativa. Y bueno, por supuesto, en este nuevo ejercicio de comunicación que le presentamos a partir de este viernes, saludamos a nuestro primer invitado y agradezco, por supuesto, la presencia en este estudio del candidato a la Diputación Federal por el Distrito 9 con cabecera en Coatepec, que viene pues representando a esta coalición que encabeza PAN, PRI y PRD, denominada Coalición Veracruz Va. Mi querido José Francisco Yunes Zorrilla, muchísimas gracias por venir al estudio y ser el primero en esta nueva serie denominada Entrevistas con Vaqueiro. Muchas gracias, es un honor estar en tu programa, saludarte. Y en el ámbito federal, la coalición es México Va. México Va, en el ámbito federal. En el estatal será Veracruz Va. Muy bien. Estaremos en conjunción, es la misma al final del día. Oye, Pepe, pues retornas a la política, Pepe. ¿Por qué regresar? Digo, tienes una carrera y una trayectoria, yo creo que de los pocos personajes honorables que existen en el ámbito político veracruzano. ¿Por qué regresar después de un intento de incursión como lo hiciste por gobernar esta entidad? ¿Por qué querer ser diputado? Eres muy amable en el comentario, en el concepto, Luis. Muy claramente, esta elección puede marcar el retroceso de la vida democrática del país o la consolidación democrática del país. Y este distrito vota Morena y habrá que hacerlo que vote por México, que vote por el estado de Veracruz y que vote por todas las voces, todas las regiones que deben ser representadas en la Cámara de Diputados. Entonces es un tema de compromiso social con estas implicaciones. A ver, algunas voces cuando se dan resultados no favorables para quien ejerce el honorable esfuerzo de la política, porque la política la hacemos todos los días los seres humanos, pero la gente no lo concibe así. La política la realizamos cada vez que dialogamos entre personas, nada más por el simple hecho de dialogar, eso es política. Pero cuando se concursa y se participa de una elección como la que tú realizaste para la gobernatura, habrá algunas personas en la sociedad, y así lo han señalado algunos analistas, dicen que algunos políticos ya pues finalmente terminaron su carrera. Yo te pregunto, Pepe, ¿el político es político hasta el último aliento? Sí, o sea, se hace política en la tesitura que tú comentas, y yo no voy a dejar de hacer política nunca, y de política activa. Otra cosa es la participación electoral. Y en ese sentido, después de los resultados del 2018, yo fui particularmente cuidadoso. Además te consta, Luis, que no acepté invitaciones, entrevistas, porque era el tiempo en el cual tendría que abrirse espacios para que pudieran participar otros actores, para que pudieran retomar otros cuadros políticos, y con esa convicción lo hice. Pero evidentemente política la voy a hacer hasta el último momento, y los analistas políticos tienen evidentemente información, dedican tiempo para poder elucubrar algún tipo de conclusiones. Pero en mi caso, Luis, yo soy un político hecho en las urnas, y a mí quien me va a decir si participo o no participo y hasta cuándo participar, pues son los resultados electorales. Tuve uno adverso en el 2018, evidentemente que este va a ser determinante en función de su dirección para saber qué decisiones tomo a futuro. ¿México en riesgo, Pepe? Te lo pregunto. ¿Veracruz le ves rumbo? A ver, hace 25 años el país tenía un contrapeso en el Congreso de la Unión. Ningún presidente de la República podía imponer su voluntad o su visión. Hoy sí. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, que es el equilibrio entre poderes que permite que nadie pueda excederse en sus atribuciones, hoy está mayoritariamente representada por Morena, que es el mismo partido que gobierna en la República. Entonces, hay mucha tentación para que se den regresiones democráticas
tiempos superados que en verdad ya no queremos que sucedan en el país. Te lo dice alguien que milita en el partido que usufructuó y sacó provecho de esas ventajas. ¿Se puede ir en coalición, en una coalición tan diversa como la que hoy encabezan partidos que en su momento fueron tan antagónicos como el PAN, que fundara Morín, como el PRI, en donde hubiera personajes como Jesús Reyes Heroles, o el PRD, en donde pues Cuauhtémoc Cárdenas junto a Alberto Castillo y el propio diputado Muñoz Ledo hicieron este esfuerzo por construir la democracia que hoy conocemos y que hoy está tan gravemente afectada, Pepe? Bueno, don Manuel Gómez Morín, fundador del Banco de México, trabajó para el sistema político y eso evidentemente no le quita méritos a la independencia como fundador de un partido que explica buena parte de los impulsos democráticos del país. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, fueron actores políticos relevantes del Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, te enmarca muy claramente que una cuestión son las adversidades electorales que tienen como propuesta una plataforma democrática y otra cuestión es cuando lo que está en juego es la democracia. Disputamos elección tras elección. Históricamente adversarios electorales han sido el PRI, el PRD y el PAN. Pero si hacemos aquí un registro, Luis, de en cuántas ocasiones se han votado en la Cámara de Diputados de manera unánime y cuáles son los temas, nos sorprenderíamos de la enorme coincidencia, porque al ser partidos demócratas, lo que tienen como centro y origen son condiciones, es generar condiciones de bienestar para la población. Y ahí siempre hemos caminado juntos. No tiene hoy extrañeza que cuando vemos que está en riesgo el ámbito democrático, las libertades, la pluralidad, sí, vayamos juntos. ¿Se está entonces en riesgo la democracia de este país? A ver, hace 40 años hay estudios que te señalan, es más, quien acuña el término de autoritarismo, que es Juan Lins, te decía cuáles eran las señales que había que atender hace 40 años. Y las señales era cuando quien está en el ejercicio del poder tiene poco respeto por las reglas democráticas. Cuando quien está en el ejercicio del poder tolera la violencia física o verbal. Cuando el que está en el ejercicio del poder no acepta la legitimidad del adversario y desde sus posiciones arremete contra ellos descalificándolos. Te lo dice Juan Lins, cuando el que está en el ejercicio del poder usa los instrumentos del poder para cancelar libertades y perseguir adversarios, hace 4 años. Cuando vean eso, decía, ojo, se está transitando a un régimen autoritario. Yo más les digo, si no ven eso, las 4 juntas, en 2 años de gobierno, me parece que es cerrar los ojos a una realidad que tarde que temprano nos va a asfixiar a todos. Primero a unos, pero después a todos. A ver, Pepe, tú vas en representación de un distrito que conoces bien, lo has caminado más de 20 años, el distrito 9 de Coatepec. Territorialmente, su estructura cartográfica es integrada por 16 municipios, tienes 185 secciones electorales y evidentemente las características de estos municipios y de estas colindancias regionales pues son muy distintas, ¿no? No es lo mismo lo que demanda un habitante de Perote como lo pudiese ser alguien de Tlaltetela, por ejemplo. Hay temas transversales, o sea, sí, la demanda por empleos, que hoy es una realidad ante el patético desempeño económico del país, la demanda de seguridad que ha venido trasladándose de los hechos delictivos de alto impacto a los robos a casa habitación o los robos a mano armada para despojar de la cartera en la calle o del coche, pues esos son temas que los encuentras en todos los lugares y que tienen un mismo origen. Es un mal desempeño económico y es una mala estrategia de seguridad, pero con independencia de eso tienes razón, los temas propios de la microrregión del valle no son los temas de la montaña y los de la montaña no son los de las realidades urbanas y los de las realidades urbanas no son los de la zona serrana y evidentemente como lo señalas te puedo aquí con presunción afirmar que no habrá quien conozca comunidad por comunidad
este distrito y sus problemáticas, y tampoco habrá quien ya haya formado parte en el trabajo organizado de esas comunidades por encontrar solución como yo. A ver, dentro de este andar y de este caminar, me queda claro que tienes identificado ya qué necesidades tienen en cada uno de estos municipios. Tú como legislador, evidentemente, y ahorita vamos a dar paso, si me lo permites, a platicarle un poco al auditorio, pues para que tenga claro qué es lo que hace un legislador, porque muchos desconocen totalmente, los ciudadanos, las ciudadanas desconocen, pues qué es lo que hace un legislador. A veces piensan que tienen facultades para realizar obra pública, por ejemplo, y en realidad pues un legislador no tiene una atribución de esa naturaleza, ¿no? Pero le piden al legislador, oiga, quiero que me haga la calle de mi casa y quiero que me introduzca estos beneficios. Te preguntaría, ¿cuáles serían? De ahí es donde sale buena parte del desencanto. Ah, bueno, ahí, y esto también porque no se habla con una verdad, ¿no? A veces el político utiliza esto de decir verdades a medias o mentiras completas para tratar de convencer al electorado. ¿Cuáles son las 3 principales demandas que tienes claramente identificadas en la zona de tu distrito? Empleo, seguridad y desarrollo y respaldo al aparato productivo de la región. ¿Hay maneras desde el Congreso de poder mejorar o incidir en el cambio? Como tú lo señalas, de manera marginal e indirecta sí, ya lo hemos hecho. De manera formal y directa no. O sea, el desarrollo del gobierno se diversifica en 3 funciones: una función administrativa, una función legislativa, una función jurisdiccional. La función legislativa es la de hacer leyes, que es la que hace un diputado. La función jurisdiccional es la de aplicar la ley, que es lo que hace un juez, y la función administrativa es la que tiene que ver con proveer obras y servicios públicos, y es la que hacen los presidentes de la República, los gobernadores y los alcaldes. Entonces, ante demandas concretas de mejoramiento del equipamiento urbano, sí, por caminos, por escuelas, por ampliaciones eléctricas, por conexiones de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, pues evidentemente tienen que responder las autoridades o los candidatos que se presentan para cumplir con la función administrativa, ya sea como alcaldes, como gobernadores o como presidentes. Pero tangencialmente hay que acompañarlas, porque esto sí es muy importante, Luis. Al final del día, como representante popular, te obliga a cercanía, te obliga a contacto, y lo que uno tiene que hacer es, con toda claridad, como lo he hecho en 24 años, no solo en esta campaña, es decirle, esto no lo puedo hacer, pero sé quién lo puede hacer, y hay que tocar esa puerta, y hay que darle argumentos, y si se le puede dar recursos, pues mejor. Claro. Y en ese sentido, pues no se abandona por la tangente los problemas que forman parte del interés de la comunidad y de la expectativa de sus habitantes. ¿Qué debe de ser un diputado desde tu óptica, Pepe? Te lo pregunto porque ya decíamos, hay una gran confusión para quienes nos están apenas haciendo favor de seguir y podrán checar el principio de la entrevista, si es que apenas están tomando la señal. Te preguntaría, desde tu óptica, ¿debe de ser un tribuno? ¿Debe de ser un hacedor de leyes? ¿Debe de ser un gestor? El diputado federal tiene que ser lo que le confiere la Constitución Política de los Estados Mexicanos, ni una letra más. O sea, la diferencia entre derecho privado y derecho público es que a los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer, nada más allá, a diferencia de en nuestra calidad de ciudadanos, que podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Pero aquí, como diputado, te tienes que ceñir a lo que dice la Constitución. Sí. La Constitución te define en el artículo 51 que eres representante de la nación, ni siquiera de tu distrito. El diputado es representante de la nación, no del distrito por el que se elige. Obviamente tú tienes una responsabilidad directa, aunque la Constitución te dé ese alcance, con tu distrito, pero en sentido real es esto. Y luego lo que te determina el artículo 73 constitucional, que te señala las facultades del Congreso, y específicamente las del artículo 74 constitucional, la responsabilidad frente a la comunidad y el distrito de un diputado es legislar, punto. Incorporar en esas leyes la visión, la realidad, el interés supremo mayor de la nación. Eso es lo que tiene que ser un diputado. Ahora, tiene también la Cámara de Diputados funciones orgánicas en esta ingeniería constitucional de división de poderes y de contrapesos. Sí. Y evidentemente ahí tiene que ver con nombramientos, con aprobar presupuesto,
con determinar espacios para los órganos autónomos constitucionales, pero están ceñidos en los artículos que te digo. A ver, a lo largo del caminar de las campañas políticas, tú has estado ya familiarizado con el tema pues del desarrollo de la misma, pero de manera paralela comienzan los oponentes a sacar a relucir temas que seguramente en este momento hay una gran polaridad, hay una gran violencia institucionalizada por parte del régimen hacia los políticos. Veracruz lo sufre. Actualmente hay integrantes de la coalición que de la cual tú formas parte, que por lo menos uno militante en el PRD, lo tienen retenido en una prisión, y otro que será candidato, entiendo, a la Diputación. Te pregunto, ¿habrá quien comience también la retalía? Está recordándole que eras miembro del Partido Revolucionario Institucional cuando personajes como Javier Duarte gobernaron Veracruz, y que entre tus facultades pudiste haber señalado a lo mejor algo que pudiera llevar a Javier Duarte a ser procesado y a lo mejor no hacerlo. ¿Qué le dices a ese tipo de personaje, que seguramente habrá, porque estamos apenas en una cuarta parte de la campaña? ¿Qué le dices y qué le dices al electorado? Porque hay mucho joven que ahora va a votar. Si eso es lo que tendrían que señalarme en contra, pues de alguna manera voy por menos. Y en segundo lugar, sería importante saber cuáles son estas facultades de las cuales yo he gozado como servidor público para poder acusar, señalar y perseguir a quien ustedes me indiquen, no solamente al exgobernador. Y si la omisión es que no lo hice públicamente, bueno, pues hay muchos espacios radiofónicos, televisivos, impresos, en donde en mi posición de ciudadano veracruzano y con la responsabilidad que tenía, también alcé la voz y posicioné mi distancia sobre hechos en los cuales evidentemente no había concordancia. Como muchos otros, hubo acompañamiento y respaldo, que fueron los que le significaron cosas buenas a Veracruz, porque no hay gobiernos que solo hagan cosas malas o solo hagan cosas buenas, incluyendo el de Morena. Decía yo al principio de la entrevista que... Pero, a ver, de manera categórica, sí, Luis, nunca tuve facultades para que yo pudiese, por omisión, no haber conformado una carpeta, no haber generado una acusación. Pues quien me la quiera acreditar realmente desconocen lo que hace un diputado, lo que hace un senador. También te preguntaría, Pepe, y bueno, decía yo al arranque de la entrevista que pocos políticos, tengo el agrado de conocer, pocos políticos de la calidad personal de Pepe Yunes. Yo no salgo en defensa de nadie ni nada, pero lo debo de decir como es. Es un personaje al que mucha gente le califica como el caballero de la política veracruzana. Pepe, en ese sentido, fuiste uno de los muy pocos legisladores que yo recuerde que haya gestionado tanto recurso. Yo llevaba la cuenta, porque teníamos conversaciones, platicábamos sobre lo que se estaba haciendo en el Senado, pero yo contabilizaba ya más de 5,000 millones de pesos de recurso para municipios, y no solamente tu distrito, sino todo el estado, sur, norte. Lo recorriste en cantidades importantes. Hoy que la condicionante legislativa, porque la norma de esta actual legislatura cambió todo el sentido de lo que hoy presupuestalmente se puede ejercer, ¿cómo hacer para tratar de rescatar un poco las comunidades que están abandonadas? Hay muchas obras abandonadas. Bueno, el gran tema, por ejemplo, del distrito es que proyectos que se tenían que ir resolviendo multianualmente están detenidos desde hace 2 años y medio, gracias al voto de Morena en el Congreso de un presupuesto que no los dotó de recursos. Buena parte de lo que vamos a hacer, si logramos contar con una nueva mayoría en el Congreso, que parte por este distrito, pero por 251 más, es el hecho de que se pueda darle continuidad a ese proceso de obra que ha cancelado el gobierno de Morena. O sea, hay carreteras en el municipio de Jico hacia la montaña que se quedaron a la mitad. Yo las inicié y pude impulsarlas hasta el último día en que dejé de ser legislador. Hoy duermen el sueño de los justos. En Jico, en Las Vigas, en Perote. Y en ese sentido se ha dejado de lado la posibilidad de acompañar el desarrollo urbano de los municipios, porque a los municipios
se le cerró la llave de gestión para poderlo equipar urbanamente con pavimentaciones, por citar algo, con guarniciones, con ampliaciones de luz. Eso no lo pueden hacer ya ni siquiera con el FIMSS, que es un fondo que tiene que ver con el desarrollo social y que tiene que estar vinculado a acciones que abatan la pobreza, y una pavimentación no abate la pobreza, según esto. Entonces, hoy la demanda en los municipios es que quieren su calle pavimentada, al municipio le quedan muy pocos recursos para poderla atender, se le cancelan otros y se le cierra la llave de la gestión. Hay que llegar a la Cámara de Diputados para que se democratice también la aprobación y el destino de los recursos en el presupuesto de egresos de la Federación, que hoy están concentrados a una sola visión y a un solo proyecto, que es el de Morena, y que cancela recursos para los municipios, recursos para los ganaderos, recursos en programas sociales tan elementales y tan importantes como era el Prospera. Hoy las señoras que administraban ese recurso, porque no eran para ellas, eran para los niños, se las ven negras. No hay recursos para vacunas. Sí. Hoy estamos nosotros percibiendo que la vacuna para recién nacidos no se está aplicando. Hay bebés entre recién nacidos y 5 meses que no llevan, que no salen vacunados y ya están habiendo brotes de sarampión o de tuberculosis, que ya no eran temas que tú y yo aquí platicáramos. Mal de Chagas, mi estimado Pepe. Porque no hay vacunas, Luis. Una investigación periodística por donde yo he caminado, te vas a llevar la muy desagradable sorpresa que entre el 90% y hasta el 100% a veces de los niños en esas edades no tienen vacuna. ¿Cuándo eso había pasado? ¿Qué sí pasó en el 18, Luis? Sí. Que creíamos que no podíamos estar peor, y ya se ve que sí. Hoy estamos peor. Hoy hay más carestía en la vida, hoy suben los insumos básicos, hoy suben los energéticos, hoy no hay un apoyo en un programa sensible como era el de Prospera o Oportunidades, tampoco el de Seguro Popular, no hay apoyo a la actividad productiva, solo hay transferencias directas, que qué bueno, porque sí abaten la desigualdad, sí. Y yo las apoyaré, y yo las veo muy bien, pero no a costa del aparato productivo, ni de la malla de protección social para las familias y sus integrantes que están en condiciones de vulnerabilidad. De llegar a ser legislador, que el voto popular te lo permita, de nueva cuenta llegar a San Lázaro, ¿tú propondrías que se sancione desde la propia Constitución la práctica ahora generalizada por parte de la administración del régimen de la Cuarta Transformación, de que los ayuntamientos pues no ejerzan el recurso que está presupuestado para tal, y que haya subejercicios y que lo devuelvan, cuando pues al menos quienes han ido a una universidad y conocen el tema de la presupuestación, lo que es la planeación, la programación, la presupuestación, te dirían pues que eso es corrupción, que eso es un error fatal? ¿Cómo vas a devolver el dinero? Si te autorizaron 10 pesos, ¿cómo devuelvo 8 y me quedo con 2? Pero si te dan los 10 pesos que tendrías que ejercer en 12 meses, te los dan cuando faltan 4, pues materialmente tampoco es posible. Entonces sí se tiene que generar responsabilidades y tiene que haber sanciones para quien no entrega el dinero a tiempo, como para que quien recibiendo el dinero a tiempo no lo ejerce. El subejercicio es una expresión de corrupción, como muy bien lo señalas. Nada más hay que ver quién la propicia. Si lo propicia la federación o lo propicia pues, el ente municipal, de alguna manera ambos son cómplices. Si no cómplices, uno tiene responsabilidad, y el que la tenga, según el caso, tendrá que afrontar alguna sanción. Yo estoy coincidente contigo. Ahora, ¿cuál es la bondad de tener una mayoría en la Cámara de Diputados? Pues que no haya tentaciones autoritarias, que haya un equilibrio entre poderes, que haya un contrapeso al poder. Poder absoluto como el que tiene hoy el gobierno de Morena tiende a generar excesos absolutamente también. Apenas ayer, yo estaba oyendo la entrevista que concediste en la mañana, se votó un transitorio que ni siquiera venía en el cuerpo del dictamen, sino que fue una reserva hecha ahí en las rodillas, aprovechando el fulgor del momento, las nuevas mecánicas, para pasar por encima de la no reelección que marca el artículo 97 constitucional en la persona del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya hubo un intento, esa en el orden local,
para que se pudiera extender el mandato de un gobernador que fue electo democráticamente para 2 años. O sea, si ustedes no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, Luis, de que están buscando la forma de generar precedentes para que se puedan antidemocráticamente, inconstitucionalmente, ampliar plazos de gobierno, contrarios a la Constitución, sí, reitero, pues no sé qué estamos viendo otra vez. Es decir, si puedes cambiar un gobierno de 2 años a 4 para el que fue electo, o puedes ampliarle a un ministro la presidencia, que la Constitución te señala que no puede ser de más de 4 años a 6, ¿por qué no puedes de la misma manera ampliar un periodo presidencial que fue electo para 6 a 8? Y eso se hace, esas tentaciones, que yo espero no prosperen, se hacen cuando tienes las mayorías en las cámaras. Si no tuvieses las mayorías en las cámaras, esa tentación ni siquiera se piensa. Hay que llegar y hay que quitarle la mayoría a Morena en esta legislatura. ¿Por ser Morena, Luis? No. ¿Porque el presidente sea quien es? No. Para cualquier presidente y de cualquier partido. Nomás piensa en Veracruz, tú que has sido crítico y además con mucha pasión de todos los excesos que ha vivido Veracruz, en cualquier época que tú los quieras situar. Se debe porque ningún gobernador ha tenido en el Congreso un contrapeso. Ninguno, Muchos más del PRI con mayorías del PRI. Pero el gobierno del PAN con mayoría del PAN y el gobierno de Morena en el Estado con mayoría de Morena. Las tentaciones, los excesos y los resultados están a la luz de todos. En este país se cancelaron por 25 años y hoy se volvieron a retornar con estos excesos. Ya no hablemos de la ley de electricidad, donde el presidente puede decir que como va la quiere y sin una coma de cambio, y sale sin una coma de cambio. O la ley que está vinculando la Ley General de Hidrocarburos, sí, que es un retroceso cuando todas las voces te dicen que además de ser inconstitucional, es totalmente nociva para las señales de inversión que este país está reclamando, y se pasa, porque tienen las mayorías. Hoy un fenómeno agravante, creo que el más complicado, aparte de lo que se está sufriendo en materia sanitaria, que es la salud, tiene que ver con la seguridad, pero no es un asunto reciente, mi querido Pepe. Es un asunto complicado, es un asunto, entiendo yo, estructural, que te preguntaría, ¿qué necesita hacer el pueblo de México para poder vencerlo? Y te lo pregunto porque desde el Congreso, entiendo, está el andamiaje, se puede construir el andamiaje, mejorar el andamiaje jurisdiccional, legal, para acabar con tanta inseguridad. Pero si no se aplica ese andamiaje legal, pues es simplemente ley muerta. Para que las cosas funcionen tiene que haber evidentemente una claridad en la disposición jurídica, pero tiene que haber una probabilidad de sanción para quien no cumpla con esa disposición. Y aquí la probabilidad de sanción es del 1%. Hay 99% de impunidad. Tú puedes hacer la ley más agresiva y perfecta, si es que hay una ley perfecta, porque sí, son perfectibles, pero si no tienes la estructura, que es desde la función administrativa de la que ya platicamos, sí, para hacerla valer y para hacerla cumplir, para castigar a quien la transgrede, pues simple y llanamente no es ya tema del legislador ni de la Cámara, es tema de quienes por corrupción, por incompetencia, por omisión, no hacen valer el alcance de la ley, ni hacen que pague la sanción quien la incumple. A ver, Pepe, dejemos de lado un poco el tema de la campaña, porque Pepe Yunes es también un veracruzano, tiene pasiones, tiene gustos, tiene familia, tiene un origen. Cuéntale un poco, la gente te conoce, ya muchos te conocemos, pero aquellos que rebasamos ya los 40 que vamos hacia pues los 50 años, por ejemplo. ¿Tú tienes cuántos años? ¿Dónde naciste? ¿De quién eres hijo? Cuéntale un poco. Yo soy nativo de Perote, Veracruz, además es un orgullo ser veracruzano de Perote, Veracruz. Cuna del colegio casi militar. 50, cuna del colegio militar y de muchas otras cosas. Ahí falleció Guadalupe Victoria. Además de que es una villa fundada el 20 de junio de 1525, es decir, apenas 4 años después de que se toma por parte de los conquistadores Tenochtitlán, se funda Perote, de los más antiguos asentamientos que existen en el país, en razón de su situación geográfica.
Soy hijo de Pepe Yunes y Ana María Zorrilla, de Ana María Zorrilla y Pepe Yunes, miembro de una familia de 5 hermanos. Estoy casado con Alicia Silva y tengo 3 hijos. Y me desarrollé en Perote hasta la edad de 15 años, después salí a estudiar y tuve la primera oportunidad de trabajo que siempre ha estado vinculado, siempre ha estado definido profesionalmente a la actividad política y pública, como diputado suplente y luego presidente municipal de Perote, que es una de las experiencias más enriquecedoras, más gratas, que mayor compromiso requiere, que tuve y que además me brindaron mis paisanos. A ver, Pepe, ¿qué te gusta a ti realizar, aparte de la actividad política que entendemos es tu pasión? La gente que te está viendo, pues también a veces quiere conocer pues al representante popular, ¿no? En su vida cotidiana. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta correr? ¿Tienes alguna afición? Yo sé que por ahí me contaron que jugabas fútbol. Corro no más de 5 kilómetros. Sí, el fútbol ha sido transversal en mi vida en todas las épocas y en todas las etapas, de niño jugándolo en la escuela, después en alguna liga municipal allá en Perote, y después ya pasé a ser un observador y aficionado de tele también, que es lo que mejor me da, pero el fútbol es el deporte que me gusta. También me gusta el americano, también me gusta el béisbol. ¿Estudiaste licenciado en Administración de Empresas en el ITAM? Soy licenciado en Administración de Empresas en el ITAM, tengo estudios de maestría. Me falta defender la tesis que además ya está ahí, en políticas públicas también en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ahí mismo hice un diplomado en pensamientos contemporáneos, que es una introducción filosófica, y en análisis de inversión, que son temas financieros, y tuve la oportunidad de estudiar algunas asignaturas en la administración, en la maestría en administración pública en la Universidad de Columbia. Regresé y acabé siendo candidato, o sea, ahí sí ya no pude concluirla. Bien, ¿qué le dirías a los veracruzanos para ir concluyendo un poco, sobre todo a los integrantes del distrito de Coatepec, que es el que tú vas en pos de este voto? ¿Qué les dices sobre todo? Porque falta un tramo de la campaña, te hará falta visitar algunos otros municipios, entiendo que ya conoces el distrito re bien, pero pues hay muchos temas todavía que abordarle a los ciudadanos. ¿Qué invitación les harías? Que razonen su voto, que lo contrasten, que tengan muy claro, en función de lo que tú has aquí introducido, Luis, que al momento de votar lo que están haciendo es contratando, están dándole trabajo, están empleando ellos como patrones a quien tendrá que trabajar para ellos como diputado, como alcalde, como legislador local en esta elección del 6 de junio, que en gran medida pues traten de cumplir con lo que ellos estarían haciendo al momento de contratar a alguien para trabajar en su casa, tú sí, para trabajar aquí en el equipo radiofónico, cualquier empresario en cualquiera de sus empresas. Pues no contratan a cualquiera y luego no le echan la culpa al que contratan, luego resulta que fue muy mentiroso, luego resulta que fue muy ladrón. Si no le ponemos cuidado a sus antecedentes y contratas a un pillo, ¿cómo le puedes pedir que no sea pillo? Si contratas a alguien que no es tan apto, que no es tan competente, ¿cómo le puedes pedir posteriormente eficiencia y aptitud? Que de verdad le dediquen el tiempo y la importancia que tiene elegir a sus representantes para que no sean ladrones, para que no sean flojos, para que no sean ineptos, pues eso depende de ellos. Ya si el que está enfrente es un actor contumaz y los puede engañar, pues habrá que generar los mecanismos para que se castigue. Pero casi siempre como que la culpa se queda enfrente, como que no se asume la parte de la responsabilidad. Es que todos los políticos son corruptos y das por hecho que sean corruptos. Sí. Y entonces ya no le crees al que sea honesto y generas incentivos para que nadie sea honesto, sí, porque no te lo premian con votos, porque das por supuesto que eso no pasa, cuando sí pasa, Luis. Entonces, lo que yo le diría que nos escuchen es que le den la importancia que tiene a su voto. Lo primero que van a decidir es si van a ir a votar. Yo les pido que sepan que esta votación es histórica para el país. Y segundo, van a votar por quien quieran y lo harán en libertad. Y yo lo que estoy haciendo, y agradezco el espacio, es dejarles en claro que soy la mejor propuesta. Una propuesta que se preparó para servirle desde la Cámara de Diputados y también desde otro espacio del orden público.
que este distrito, el que conforman estos 16 municipios, difícilmente habrá quien lo conozca como su servidor. Lo he recorrido por 20 años, comunidad por comunidad, donde he logrado entretejer grandes amistades en gente muy valiosa y muy importante. Y tener la claridad de que conozco sus problemas dinámicos. Claro. Los problemas de hace 24 años están resueltos. Sí. Y a mí me complace mucho ser parte de esa solución. Pero ahora hay otros, igual de importantes, y me va a generar la misma satisfacción ser parte de la solución trabajando con gente tan importante y tan valiosa como es la que habita en este distrito. Pues José Francisco Yunes Zorrilla, Pepe Yunes, muchísimas gracias por venir, por ser nuestro padrino en este primer programa, en este serial de la entrevista con Vaqueiro. Te agradezco muchísimo el que, como siempre, nos acompañes, le puedas compartir al auditorio tu experiencia y conocimiento sobre lo que estás realizando y lo que vas a hacer. Y al auditorio, pues pedirle, como bien ya dijo Pepe, al político, al representante, a quien usted va a votar, a quien usted está conociendo, hay que conocerle por el antecedente, por su capacidad, no dejarse llevar simplemente por encuestas o por tómbolas o por cosas raras. Mejor piénsele bien, porque ya lo dijo Pepe Yunes, el futuro de las instituciones y de la democracia está en juego. Gracias, Pepe. Decía apenas hace 3 o 4 días, el lunes para ser claro, que es cuando publica Silva Herzog, que no hay elección en que los candidatos no digamos que esa elección es la madre de las elecciones, la más importante, dice él. Y concluye diciendo, hoy tengo que dar la razón, la elección de las elecciones es esta del 6 de junio. Está mucho en juego, quizás no se dimensione el alcance, pero está mucho en juego para todos. Muchísimas gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos, por supuesto por seguir nuestra plataforma en ventanaver.mx, lo esperamos en nuestro siguiente programa. La entrevista. Ventana Informativa.